5 de la tarde, 4 minutos en Madrid, España. A esta hora las autoridades sanitarias ofrecen declaraciones sobre el estado de salud de Teresa Romero, que ha sido la primera y hasta ahora la única contagiada con el virus de ébola en España. El primer examen que le fue practicado a esta mujer después de 21 días de evolución dio negativo. En las próximas horas se conocerían ya los resultados de esta segunda prueba. Vamos a ver lo que dicen las autoridades de la salud sobre Teresa Romero. Queremos recordar que aunque este hecho es extraordinariamente positivo, la recuperación completa de la salud de alguien que ha tenido una infección grave puede demorarse unos días a pesar de que la infección en sí ya esté curada. Muchas gracias. Ahora si tienen alguna pregunta estamos encantados de intentar responderla. Que pudieran quedarles, si es que le quedan, claro, gracias. Nosotros, como equipo médico, tenemos la obligación de respetar el deseo expresado de la paciente de no dar datos específicos sobre su estado de salud. Lo que sí puedo decir es que los pacientes que se recuperan de una enfermedad por virus ébola pueden pasar un periodo de tiempo en el que puede haber algún tipo de sintomatología, como pueden ser artralgias, y que cualquier paciente que ha padecido una infección muy grave pues tiene una serie de alteraciones que puede llevar unos días en recuperar. Pero los pacientes con ébola se pueden curar completamente y llevar una vida normal. No le oigo. Si se puede resumir en inglés, si es posible, lo que acabo de decir sobre el resultado, cómo está la paciente en los próximos pasos para ello. Sí. So our patient has been tested for PCR for 4 consecutive days. Estamos con declaraciones de los médicos de autoridades sanitarias en el Hospital Carlos III en Madrid, 5 de la tarde, 6 minutos. Han dicho que la única enfermera por ébola en España, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, ha superado ya la infección tras dar negativos en 2 análisis realizados, recordemos el primero el domingo pasado y el día de hoy. Así lo están confirmando las autoridades. Romero, recordemos que se infectó cuando atendió a finales de septiembre a una de las 2 víctimas mortales del virus en España. Ella ingresó el pasado 6 de octubre en este hospital de Madrid con los síntomas de la enfermedad. Luego se confirmó que estaba contagiada del virus del ébola y hoy ya los médicos están diciendo que está libre del virus. Teresa Romero está libre del virus de ébola. Bien. Los detalles sobre la localización de la paciente en el hospital pertenecen a su intimidad. Yo no voy a revelar dónde van a estar localizados los pacientes. Eso pertenece a su privacidad, a su intimidad. Estará localizada en el sitio que consideremos que clínicamente es adecuado. Pero ya será una paciente, digamos, entre comillas, normal, como cualquiera que ingresa ahí sospechosa. Los pacientes que cumplen los criterios de curación de la Organización Mundial de la Salud no necesitan precauciones especiales de contacto, independientemente, pero eso siempre evaluamos cada caso individualmente. Puede haber otras consideraciones que nos hagan mantener algún tipo de precaución en general, eso para todos los pacientes. Teresa va a tener, o en este caso en concreto por haber sido paciente de virus del ébola, algún tipo de secuelas. ¿Qué tipo de secuelas pueden ser? ¿Qué parte del tratamiento que ustedes han aplicado a Teresa ha sido el más efectivo? ¿O ustedes, en el día que tuvieron que decidir si dejamos que los pulmones vayan recuperándose o atacamos el virus, ese tipo de decisiones se hicieron por el tratamiento? Y si están, tengo entendido, en permanente contacto con otros médicos de otros equipos en Europa que les están a ustedes ahora mismo pidiendo información para tratar a sus pacientes. Yo, sí, esa parte, la parte última de la pregunta se la respondo yo.
Es la primera vez en la historia que tratamos pacientes de ébola en países desarrollados y existen múltiples iniciativas para establecer una red de médicos que tratamos pacientes en el mundo desarrollado, y efectivamente hemos podido compartir desde que empezamos, del primer día que atendimos a pacientes con ébola, hemos podido compartir fluidamente cada semana con otros clínicos que han tratado estos pacientes, pues nuestras incertidumbres y nuestras dificultades de tratamiento. O sea que esa red de médicos que tratan pacientes con ébola en el mundo desarrollado está establecida. Podemos hablar de las secuelas. En cuanto a lo que preguntabas de las secuelas y todo esto, como cualquier enfermedad grave y que, hombre, pues ya. Que en cuanto a lo de las secuelas, como cualquier enfermedad grave y en cualquier paciente, realmente lo que va mandando es la evolución clínica y de cómo van sucediéndose los días. Efectivamente, como hablábamos al principio, una cosa a lo mejor es saber que haya la negativización del virus en sangre, otra cosa es pues lo que haya ido haciendo este virus, y secuelas o no, pues por eso vamos a seguir la vigilancia y el estudio para todo aquello que eso, pues irlo controlando, poniendo tratamientos específicos si hicieran falta. En cualquier enfermo de ébola, es verdad que aun siendo un virus agresivo, en cualquier enfermo puede no quedar ninguna secuela una vez superada la infección. Yo quería saber si para ustedes la curación de Teresa ha sido un hecho, entre comillas, extraordinario, teniendo en cuenta que la cantidad de muertes que ha habido en África. Bueno, nosotros lo que sabemos es que efectivamente esta cepa que está en África pues tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Entre un 50 y 70%, y se cree que esta epidemia pues rondando casi el 60%. Pues que alguien sobreviva pues al virus del ébola, pues obviamente siempre es algo para ser celebrado, ¿no? Y algo extraordinario. Ya pues porque se ha curado, si ha sido ella, como personas que están en África y sobreviven a la enfermedad sin ningún medio y sin ningún tipo de tratamiento y curación, pues eso ya iremos poco a poco un poco descubriendo y mirando a ver por qué ha podido ser. Pero lo cierto es que se ha curado, vamos, de la infección ahora mismo de ébola, y esto pues siempre es pues digno de ser celebrado. Yo quería saber, tres preguntitas. La primera es que un portavoz de Teresa ha dicho que ella está dispuesta a participar en, esas extracciones de suero para participar en esa investigación que se está llevando a cabo con varios pacientes. Me gustaría saber si esas extracciones ya han comenzado y cómo se va a hacer este estudio en el que se va a participar. Otra pregunta es, cuando Teresa acababa de ingresar, a los pocos días se había comentado que en una conversación con ella había dicho que podría haberse tocado la cara con el guante. En aquellos momentos estaba muy grave, ahora que ya está mejor, no sé si han vuelto a mantener algún tipo de esta conversación, pues para intentar averiguar exactamente cuál fue el foco de la infección, porque supongo que eso, igual que a todos les interesa, sobre todo a ustedes. Y luego la tercera es, hoy se ha emitido un informe del Consejo de Enfermería, y una de las cosas, por ejemplo, que dicen es que las calzas, cuando se estaba atendiendo a Miguel Pajares y a Manuel García Viejo, no eran impermeables, que eran permeables, y querríamos saber por miembros del equipo si eso es así o no. Vamos por partes. La primera pregunta, nosotros no podemos confirmar esa información. No hemos preguntado a la paciente si va a hacer donación de suero o no. Nosotros no lo podemos confirmar. Nosotros no podemos confirmar la información de que la paciente vaya a ser donante de suero de superviviente o no. Esta es una estrategia de tratamiento por la que hay mucho interés en el momento actual. Se desconoce la eficacia de este tratamiento, pero es una de las preguntas científicas que está sobre la mesa, si el suero de convaleciente se puede utilizar para el tratamiento. Hay recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud sobre su uso, pero en ningún caso la donación se hace tan inmediata cuando el paciente todavía está recuperándose de su estancia hospitalaria. No sé, se desconoce también cuál es el mejor momento para realizar la donación, ¿de acuerdo? En cuanto al otro, no podemos dar ningún dato adicional. Nosotros podemos hablar de la situación clínica de la paciente, de las circunstancias relacionadas con el contagio, no podemos dar ningún dato adicional.
Y la última pregunta era la de las calzas. Lo que podemos decir es que los equipos, o sea, en el mundo desarrollado ahora mismo un debate muy grande sobre el grado de protección y el equipo de protección individual que tienen que llevar el personal sanitario que atiende a pacientes con ébola. Les recomiendo que miren el debate que se está produciendo con nuestros compañeros en Estados Unidos sobre las medidas que tienen que incluir este equipo de protección. Lo que podemos decir que los equipos de protección que se han utilizado desde el principio son equipos de protección que estaban por encima de lo recomendado en otros países para atender a estos pacientes. No sé qué os cabéis, Marta, si queréis para... En todo momento el traje que se ha usado, como decía el doctor Arribas, está por encima. Como decía el doctor Arribas, el traje que se ha usado en todo momento desde el paciente cero que atendimos en esta unidad ha estado por encima de las recomendaciones que parten de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud. En todo momento, y aunque pese a todo, pese al punto de tensión que supone la atención a estos pacientes, la sensación de seguridad con el traje es muy elevada. Genera disconfort, genera dificultad en la atención del paciente por el aislamiento que supone del propio paciente y genera dificultades en la retirada del equipo de protección personal por uno mismo, pero en ningún momento genera sensación de inseguridad por falta de material apropiado. Buenas tardes otra vez. Bueno, está claro que Teresa ha ganado la batalla al virus del ébola, pero quería preguntarle, según su criterio y a falta de evidencia científica, porque todo está por demostrar, como ustedes siempre han apuntado, ¿qué creen ustedes que ha influido más en que Teresa haya ganado esa batalla? Si la fortaleza de la paciente, la edad, el suero que se le ha suministrado de la hermana paciencia, el antiviral que ustedes han traído. Lo digo para que podamos hacer una recomposición de cómo se ha conseguido esa batalla, ganarla, ¿no? Y luego también quería preguntarle, por aportar un poco de humanidad, porque se les ve un poco la sonrisa entrecortada, pero ¿cómo se siente el equipo después de esta victoria que también ustedes como médico han conseguido superando, que Teresa consiga superar el virus? Gracias. Me gustaría ser extraordinariamente prudente. Me gustaría ser extraordinariamente prudente. La noticia que tenemos hoy es que se ha controlado la infección de la paciente y se han alcanzado los criterios de curación de la OMS. Nosotros no tratamos PCRs, tratamos pacientes y querría resaltar que después de cualquier infección grave hay un proceso de restauración de la salud al momento previo a la infección y que todavía en cualquier paciente que ha tenido una infección grave pasan unos días, aunque se ha controlado la infección, hasta que el paciente recobra su situación previa a la infección. Entonces, nosotros no estamos diciendo aquí que la paciente ya está en su estado, que un paciente después de ébola está ya en su estado porque la PCR sea negativa. Cualquier infección grave produce un daño importante a los pacientes y la recuperación completa de la salud es un proceso que lleva tiempo. ¿Qué es lo que ha producido? Hemos dicho, nuestra paciente tiene una enorme fortaleza física y mental y decidir si lo que ha recibido es tratamiento de soporte, y ha recibido tratamientos experimentales. Sin un grupo control es imposible saber ahora mismo el suero de convaleciente y el antiviral favipiravir. Es el día de hoy. Nosotros no sabemos si añaden algo de eficacia al tratamiento. Es muy difícil y esa incertidumbre la tienen todos los equipos que tratan pacientes con ébola en el mundo desarrollado. Como no tenemos un grupo control, es muy difícil establecer si los tratamientos, incluyendo también Zetamap, si los tratamientos están haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo los médicos? Pues juntar toda nuestra experiencia y en esta situación un poco confusa en la que no tenemos un grupo control con el que comparar, tratar por otros medios de ver si los tratamientos que estamos utilizando aportan alguna eficacia. Contentos. Bueno, hemos pasado días duros
está claro que desde que empezamos y lo hemos pasado pues un poco mal todos y con preocupación, ¿no?, ante pues este hecho, y ahora pues poquito a poquito y día a día pues hemos visto un poquito la esperanza, ¿no?, y salir a la luz, y estas 4 PCRs negativas pues nos dan pues sí, alegría, ¿por qué no? Claro, y un poco de descanso. Ahora solamente tenemos que esperar eso, que otra vez ella recupere fuerzas, que su sistema inmune se reponga, que ella vuelva a su estado de salud previo, y entonces ya sí que estaremos no un poquito contentos y con media sonrisa, sino contentísimos y para, bueno, a celebrarlo. Si yo quería saber... Sobre eso quería añadir solo, insisto, hoy comunicamos la curación de la infección en la recuperación completa de su salud, y si estamos aquí 4 componentes de las unidades de infecciosas y de tropicales del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz Carlos III, pero hay un equipo enorme de profesionales que lleva desde agosto tratando a pacientes en unas condiciones muy complicadas, con mucha tensión, y ahí empieza por el personal de la limpieza, por los celadores, por los auxiliares de enfermería, por la enfermería, por múltiples servicios médicos, por los técnicos de laboratorio que están allí haciendo en la planta las determinaciones, y por digo muchos servicios, psiquiatría, hematología, farmacia, farmacología, y los compañeros de cuidados intensivos. Todos esos servicios colaboran para que te podamos proporcionar la mejor atención posible a estos pacientes, que insisto es la primera vez que se tratan en el mundo desarrollado. Yo quería saber cuándo se puede dar por cerrado el riesgo de contagio a partir del caso de Teresa. Bueno, la recomendación, el riesgo de contagio, o sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para declarar a un país libre de ébola es desde el último momento en el que ha existido un paciente, 42 días después, para declarar a un país fuera, que son 2 veces el periodo de incubación. Entonces, bueno, el declarar la curación de la infección pone en un paciente, pone el contador a 0, pero será a partir de esos 42 días después del último caso que exista en el país, ¿de acuerdo? Hay sanitarios que han estado expuestos al paciente. Nosotros necesitamos acabar ese periodo, o sea, que no haya ningún caso nuevo, y desde que no hay ningún caso nuevo, 42 días después se declara un país libre, como ha pasado pues hace nada con Nigeria y Senegal, 42 días después del último caso confirmado. O en algún sitio, o del fallecimiento del último caso. ¿Vale? No, porque desde hoy, si no hay ningún caso más. Efectivamente, todos tenemos que ser conscientes de que puede venir un viajero, puede venir alguien desde 42 días desde el último caso. Quería preguntar si podían repetir cuántos test negativos le han hecho a Teresa y cuántos días lleva dando negativo. Gracias. He dicho, ¿cuántos test negativos? Este es el 4.º test negativo consecutivo durante los últimos 4 días. Es que detalles específicos del caso, es decir, hoy se cumplen los criterios de la Organización Mundial de la Salud para declarar a un paciente curado de la infección. Estos detalles específicos del caso. El proceso de descontaminación de una habitación, pues también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener, no hay de verdad lo imposible, aquí hay que intentar mantener a toda costa la seguridad para el personal y la mejor situación para la paciente. Bueno. Pues acabamos aquí. Muchas gracias. Sí, ¿no? La auxiliar de enfermería española Teresa Romero ya ha superado la infección por el virus del ébola una vez que se conoció los resultados de la segunda prueba. La paciente ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid desde hace 2 semanas dio negativo en una primera prueba realizada el domingo, una segunda que fue realizada el día de hoy. Se requerían 2 resultados negativos con intervalos de 48 horas según los expertos y según el procedimiento de la OMS.
Ahí estábamos con una rueda de prensa de los médicos desde el Hospital Carlos III. Ellos afirmaron que los pacientes que ya han superado el ébola no necesitan precauciones específicas de contactos, pero cada caso es evaluado individualmente, aseguraron, y hay que mantener algún tipo de precaución, pero en cuanto a la recuperación de Teresa Romero, ella debe recuperarse de a poco, han enfatizado los médicos. Como cualquier enfermedad grave, hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir con los controles constantes. El médico, al ser preguntado sobre si el equipo está contento de dar este tipo de información, dijo: me gustaría ser prudente, se ha superado ya la impresión de una persona con ébola, pero después de una enfermedad muy grave hay un proceso de recesión hasta que quede totalmente recuperada, hasta que recupere su estado normal y pueda llevar su vida igual que antes. Vamos a esta hora a establecer un contacto telefónico, por supuesto, NTN 24 en el lugar de la noticia. Marcelo Moncayo, nuestro periodista NTN 24 Madrid, está en el Hospital Carlos III y nos tiene un resumen de todo lo que se ha dicho. Ya hemos dicho, Marcelo, se ha confirmado que Teresa Romero está libre del ébola. Cuéntanos un poco más de las impresiones, lo que se ha manifestado y expresado en esta mañana los doctores del Hospital Carlos III. Hola, Ruth, un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y los Estados Unidos. Efectivamente, como lo has dicho tú y lo han confirmado los portavoces del Comité Científico para el Ébola creado aquí en España, Teresa Romero ya ha dado afortunadamente negativo en el segundo examen que se le ha hecho para confirmar que su sangre ya no tiene el virus del ébola. Esta era una previsión que se había dicho desde el día de ayer cuando se conoció el resultado del primer examen. Entonces lo de hoy es afortunadamente una confirmación de que ella ya estaría completamente curada. Bueno, está ya completamente curado porque según los protocolos que han contado los miembros del comité científico, con la realización de un segundo examen 48 horas después de haber hecho el primer examen, que fue el fin de semana, Teresa Romero está completamente curada. Y lo que queda ahora es que ella permanezca varios días más, se ha dicho entre 3 semanas, 2-3 semanas en el Hospital Carlos III, pero ya en planta, ya no en cuidados intensivos, sino en una habitación normal donde ella pueda recuperar su fisonomía, ella pueda recuperar la salud y sobre todo restablecer sus defensas, porque ella había estado bastante demacrada, según nos dijo en la mañana Teresa Mesa, que es la portavoz de la familia Romero, que ella vio fotografías y de lo que ha podido conversar con Teresa Romero estaba bastante demacrada por la enfermedad. Es una enfermedad abrasiva que, bueno, casi la llevó a la muerte, entonces ha causado consecuencias en su cuerpo, pero que son consecuencias momentáneas, según nos pudo decir la portavoz de la familia, que ella con estos cuidados que va a tener en las próximas semanas recobraría toda su energía para seguir adelante. Teresa Romero ha dicho que quiere ahora ella ser portadora de vida, que le encantaría donar su sangre, donar su plasma para otras personas que están padeciendo esta enfermedad en cualquier parte del mundo. Entonces es muy probable que Teresa Romero se sume a esa gran lista de personas que tienen anticuerpos que puedan ser utilizados en otras personas que lamentablemente están en estos momentos infectadas. Y la buena noticia es que al estar Teresa Romero curada, es muy probable que los otros 15 pacientes que están en observación ahí mismo en el hospital, aquí mismo en el Hospital Carlos III de Madrid, salgan en los próximos días a sus casas, sean dados de alta. Uno de los primeros será el esposo de Teresa Romero, Javier Limón, que se espera que a inicios de la próxima semana él ya pueda salir de ese centro que lo ha tenido en observación por casi 3 semanas junto a otras personas, entre personal sanitario, entre personal civil, por decirlo de alguna manera, unas 2 chicas que eran peluqueras que habían atendido a Teresa Romero cuando ella tuvo los primeros síntomas de fiebre. Entonces ellas estaban también en observación porque tuvieron un contacto directo con Teresa Romero. Entonces esas 15 personas, de entre enfermeros, de entre auxiliares de enfermería, chofer de la ambulancia que llevó a Teresa Romero de un hospital a otro y su esposo, estarían libres de riesgo, pero esto ya tendría que reconfirmarse en las próximas horas.
Vamos a agradecer a Marcelo Moncayo, periodista de NTN 24 Madrid, desde el Carlos III, reportándonos sobre la noticia del día de hoy. Ha dado negativo ya de tener el virus del ébola en su cuerpo la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Por supuesto, aquí vamos a estar actualizándolos con esta noticia, debatiendo el tema, por supuesto, más adelante en nuestras siguientes entregas informativas. Una buena mañana para todos.